Buenas tardes, somos el equipo número 3, el cual está integrado por Arellano Yesis Vélez, Araque Jairimar, Márquez Keini, Márquez Licemar, Isagleis Churio y quien les habla, Mayuri Angulo. El tema a exponer es la separación del patrimonio del decujus y del heredero. Separación del patrimonio del decujus y del heredero. Es un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia y a los legatarios con relación a los acreedores del heredero, de modo de poder hacer efectivo sus créditos o legados con el patrimonio del decujus. La norma legal estableció el beneficio de la separación del patrimonio del decujus y del heredero para proteger los derechos de los acreedores del decujus y de los legatarios que así lo soliciten frente a los acreedores del heredero. En el Código Civil venezolano, desde el artículo 1049 al 1059, nos habla sobre todo lo referente a la separación del patrimonio del decujus y del heredero. Efectos. La separación, por tener eficacia retroactiva, afecta incluso los bienes enajenados por el heredero, pero de modos distintos según que estos sean muebles o inmuebles. Los acreedores separatistas pueden cobrar sus créditos en primer lugar con el patrimonio hereditario y subsidiariamente con el patrimonio del heredero, salvo que éste haya aceptado la herencia bajo beneficio de inventario. Los acreedores personales del heredero podrán proceder en primera instancia contra los bienes del heredero y subsidiariamente contra los bienes del causante. Para finalizar, los herederos no pueden pagar sus acreedores personales ni estos exigirles el cobro con los bienes que conforman el caudal hereditario, hasta que hayan sido cubiertos los acreedores del causante y legatarios. Buenas tardes, mi nombre es Jairimar Araque. La separación de los patrimonios del cujus y los herederos es un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia y a los legatarios con relación a los acreedores del heredero, de modo de poder hacer efectivos sus créditos o los legados del patrimonio del cujus. El artículo 1050 de nuestro Código Civil establece que la separación tiene por objeto el pago con el patrimonio del cujus a los acreedores y a los legatarios que le han pedido, con preferencia a los acreedores del heredero. Es decir, es una institución propia de los acreedores o a favor de los acreedores del causante o del cujus y los legatarios, donde su objetivo es garantizar que los acreedores puedan cobrar sus deudas con preferencia. Ejemplo, si el cujus dejó una deuda de 500 bolívares y un legado de 200 bolívares, estos deben de cancelarse primero por el patrimonio del cujus o el monto dejado por él, aun cuando el heredero tenga una deuda de 40 y otra de 20. Estas las pagará el heredero posteriormente a los 500 y a los 200 del legado. El objeto de la separación del patrimonio es impedir que los acreedores del heredero cobren sus acreencias de los bienes del cujus, con preferencia a los acreedores y a los legatarios del causante, ocasionándoles un grave perjuicio. La separación concede el pago a los acreedores del cujus y sus legatarios, con preferencia a los acreedores del heredero, hasta la concurrencia de sus acreencias y legados. Una de las condiciones para que proceda la repartición del patrimonio del cujus y de los herederos es la solicitud formal ante juez para la apertura de la sucesión efectuada por los acreedores de la herencia o los legatarios. Otra es la caducidad del derecho de separación, que caduca los 4 meses continuos a partir de la apertura de sucesión. Eso está tipificado en el artículo 1052 de nuestro Código Civil. Y por último, el acreedor debe de realizar una solicitud ya anexa del documento indicativo de la creencia que tiene en contra del cujus. Además de ello, el acreedor debe de señalar al juez sobre cuál el bien desea que éste sea garantizado el pago de su acreencia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Yesis Vélez Arellano y ahora hablaremos sobre el procedimiento y el plazo para ejercerla. Debe realizarse ante el Tribunal de Primera Instancia en materia civil del lugar donde se abrió la sucesión. El plazo para realizar dicha solicitud es dentro de los 4 meses posteriores a la apertura de la sucesión, según lo tipifica el artículo 1052 del Código Civil.
En el escrito debe solicitarse la realización de un inventario de los bienes, tanto muebles como inmuebles, y una vez finalizado ese inventario deben enviarse copias autenticadas de las partidas de dicho inventario al registro subalterno del lugar donde se encuentran ubicados los bienes, con la finalidad de que sean protocolizadas dentro de los protocolos hipotecarios correspondientes. La solicitud debe contener las acreencias, el nombre de los acreedores o legatarios, igualmente el nombre de los herederos, salvo sea herencia vacante. Hola a todos, muy buenas tardes, les habla Isaac Leicho 1. En esta oportunidad les voy a exponer a quienes corresponde pedir la separación. El legislador le da una oportunidad a los acreedores y legatarios del causante para que soliciten un beneficio a su favor, para que con este busquen que los bienes o caudal hereditario que deje el causante a su muerte cubra antes que nada las deudas que éste tenía con sus acreedores, lo cual les dará tranquilidad en cuanto a la cantidad de acreencias que pueda tener el heredero de dicho causante. Por lo que tendrán que esperar que cobren primero sus deudas los acreedores del causante para cobrar ellos con posterioridad a esto. Ubicándonos en este escenario, la separación de patrimonio será el beneficio que puede solicitar tanto el acreedor y los legatarios en la búsqueda de resguardar sus acreencias y legados que tenía o dejó el causante respectivamente. Ahora bien, las condiciones o requisitos necesarios para que los acreedores y legatarios puedan solicitar dicho beneficio de separación de patrimonios son, primero, que sea solicitado de conformidad con el artículo 1049 del Código Civil venezolano, que me permito citar. Tipifica así: los acreedores de la herencia y los legatarios pueden pedir la separación del patrimonio del decujus y el del heredero, aun cuando tengan una garantía especial sobre los bienes de la herencia. Segundo, que los acreedores y legatarios no hayan aceptado al heredero como deudor. Y por último, que se solicite en el término del artículo 1052 del Código Civil, que tipifica que el derecho a pedir la separación no puede ejercerse sino dentro del perentorio plazo de 4 meses a contar desde la apertura de la sucesión. Muchas gracias. Mi nombre es Keinis Márquez. Continuando con la exponencia, encontramos la diferencia entre la separación del patrimonio y el beneficio del inventario. Cuando hablamos de la separación del patrimonio es cuando resulta perjudicial o oneroso aceptar una herencia, debido a que el pasivo es más alto que el activo, y es por esta razón que se hace la separación del patrimonio, para que no se vea perjudicial el patrimonio propio con el patrimonio del cujo o difunto. El beneficio del inventario se origina en el derecho romano, en el cual en las épocas antiguas los esclavos eran elegidos como herederos. Es importante acotar que cuando una esclava salía embarazada, a su bebé pertenecía a esa familia. ¿En qué consiste el beneficio del inventario? En realizar un listado fiel y detallado de todos los bienes y derechos y obligaciones de la herencia. Está conformado por los activos y pasivos. De esta forma podrán aceptar los bienes y derechos del causante y del mismo modo sus obligaciones. Ahora bien, la diferencia entre la separación del patrimonio y el beneficio del inventario. Entre ellas encontramos que el plazo para solicitar el beneficio del inventario es variable, mientras que la separación del patrimonio del cojo y del heredero es de 4 meses. El efecto y beneficio del bienestar del inventario es la separación del patrimonio del cojo con el heredero. De esta manera pueden garantizar el pago de las deudas del cojo a su acreedor. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Licia Mar Márquez. Dando continuidad con la ponencia, hablaremos ahora o trataremos sobre la oposición a la solicitud de la separación. Si el acreedor o el legatario cumplen con estas condiciones antes mencionadas por mis compañeras, el heredero podrá oponerse a la aplicación de la figura de la separación de patrimonios por 3 motivos. El primero es porque se haya introducido la solicitud después de vencido el plazo o el término legal, que son 4 meses, contados a partir de la apertura de la sucesión. Se encuentra establecido dentro del artículo 1052 del Código Civil. Segundo, por negar la cualidad de acreedor hereditario o legatario a los solicitantes. Y tercero, por negar los créditos reclamados. En otro orden de ideas, hablaremos ahora sobre los bienes que comprenden la separación. Los bienes donde puede recaer la separación son absolutamente todos los que integran la herencia.
es decir, todos los bienes del difunto que constituyen la garantía común de los acreedores, según lo tipificado en el artículo 1864 del Código Civil. Por otro lado, no solo los bienes dejados por el causante, sino también los precios no pagados aún de los vendidos, lo cual se encuentra tipificado dentro del artículo 1055 del Código Civil venezolano. Del mismo modo, los créditos que el decuju tenía con el heredero, es decir, el heredero que pide el beneficio del inventario. Y por último, los bienes a que se refiere el artículo 1056 del Código Civil venezolano. Es importante destacar que la separación, por tener eficacia retroactiva, afecta también los bienes enajenados por el heredero, pero de modo distinto si estos son bienes muebles o inmuebles. Con respecto a los bienes muebles, se encuentra tipificado dentro del artículo 1055 del Código Civil, mientras que los bienes inmuebles en el artículo 1056 del Código Civil. Para culminar, vamos a hablar sobre la cesación de la separación, la cual se encuentra consagrada en el artículo 1058 de nuestro Código Civil venezolano, que me permito citar a continuación. El heredero puede impedir o hacer cesar la separación pagando a los acreedores y a los legatarios o dando caución suficiente para el pago de aquellos cuyo derecho estuviere pendiente de alguna condición o de algún plazo o fuere controvertido. Muchísimas gracias por su atención.